El libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 10. Aleluya. Vamos a leer de ahí 3 versículos, que es del 3 al 6. Cuando ustedes lo tengan, me dicen amén. Amén. 10 del 3 al 6, hermano. No, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 6, así. ¿Ya lo tienen? Amén, hermano. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, dice la palabra. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta maravillosa noche. Amén. Gracias, Padre, porque hemos alabado tu nombre. Gracias, Señor, porque hemos escuchado esos testimonios, Señor, para la gloria de tu nombre. Y ahora, Señor, la exposición de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe para que podamos exponerla. Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Aleluya. Amén. Entonces, libertad a los cautivos. ¿Por qué razón? Primero fueron los psicólogos los que nos enseñaron a vivir en una sociedad integrada por víctimas. Nadie es responsable por su propia conducta. Y por ello hemos visto gente demandando legalmente a las compañías tabacaleras por el cáncer que adquirieron por fumar por varios años. Y a los restaurantes McDonald's por haber causado su obesidad con su comida de alto contenido grasoso. Los criminales a su vez culpan por sus actos a las circunstancias de su pasado o el haber nacido en una familia disfuncional. Los homosexuales culpan a sus genes, se nace así, dice el mantra. Todo el mundo culpa a alguien o a algo por su situación. Es algo tan increíble. Nadie es culpable. Todos buscamos, incluso Adán en el Edén. Ustedes se pudieron dar cuenta que cuando Dios le preguntó que quién le había enseñado a que él estaba desnudo, él le contestó a Dios: la mujer que me diste. Él no se culpó a sí mismo, sino que buscó un culpable. Desde ahí vienen las culpas que se le puedan echar a otras personas, hermano. Es importante que sepamos que uno de los espíritus que lleva a tomar posesión en una vida puede abarcar todo lo que rodee, convirtiéndose así en un gobernador, para luego proveer un caos en las personas que le dieron lugar. Hablemos, por ejemplo, del espíritu de culpa, que es quien a su vez puede acarrear los diferentes espíritus, como el divorcio, la mentira, la lujuria, la pornografía, la indiferencia, la envidia, el chisme, celos. Solo un espíritu puede atraer a los demás espíritus inmundos. Es por eso la importancia que cuando empezamos a sentir algo que sabemos que no está bien, le pongamos atención, aunque sea algo pequeño. Es mejor extirpar aquello cuando empieza que cuando ya ha crecido, porque eso podría destruir todo aquello que hayamos logrado en su momento. Ahora que sabemos que nuestra vida está escondida en Dios Cristo, porque eso se supone que Cristo nos tiene bajo su presencia gloriosa, hermanos. Amén. Podemos darle lugar, no le podemos dar lugar al espíritu de culpa que nos haga sus esclavos. Ahora, ¿en qué aspecto? Es preciso entender que para que algo dé a luz, tuvo que ser puesto en ese lugar. Dicho de otra manera, le abrieron una puerta para que pudiera entrar. Según el apóstol Santiago lo describe de esta manera. Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 14, nos expone cómo puede ser
trazado cómo puede uno llegar al hecho de cometer el pecado. Dice Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 14. Porque no se peca desde un principio, sino que todo se va desarrollando hasta que llega al hecho. Entonces el apóstol Santiago lo describe de esta manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aleluya. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. O sea, tiene que haber algo que lo atrae, y eso mismo se va desarrollando hasta que ya logra verse desarrollado totalmente, se llega a cometer el acto pecaminoso. De ahí que no le podemos dar lugar a las pasiones desordenadas que habían antes de haber entregado nuestra vida al Señor Jesús. Es por eso que cuando se le abre una puerta al espíritu de culpa, se convierte en una plataforma para traer más caos a nuestra vida. Por eso se nos advierte en las siguientes citas. Por ejemplo, en el libro de Colosenses, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, estamos hablando de, ayúdenme, ¿cómo se llama el tema? Libertad a los cautivos. Es tan importante que conozcamos todo esto, hermano. Y en Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 8 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dejad también vosotros todas estas cosas, dice en el versículo 8, hermanos. Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 10. Y revestido de nuevo conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice la palabra. Gloria a Dios. Y también en Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21, también nos deja ver la palabra. Estamos hablando de qué, perdón, hermanos. Libertad a los De libertad a los cautivos. Antes éramos nosotros cautivos del pecado, pero ahora somos libres. Eso dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, desinciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gloria a Dios. Miren cómo nos deja ver bien claramente la palabra lo que éramos muchos de nosotros antes y lo que ahora somos para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Porque dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 7, versículo del 20 al 22. Aleluya. Esto es para que nos quede bien claro que nosotros ya no somos pecadores, sino que ya somos libres por la gloria del Señor. Aleluya. Aleluya. Marcos capítulo 7, versículo del 20 al 22. Dice la palabra del Señor así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Mire qué increíble cómo nos ilustra la palabra cada parte de los pecados que cometimos anteriormente. Posiblemente no los cometimos todos,
pero más de alguno sí nos vimos involucrados en cierta forma. Lo que nos debe de quedar bien claro es para que salgan, tuvieron que ver entrado antes. Esto lo podemos ver en el siguiente versículo. ¿Cómo es que logran entrar todos estos tipos de pecados? Primero vimos lo que dice el apóstol Santiago, cómo se va desarrollando el pecado dentro de una persona. Pero para que se desarrolle, tuvimos que darle ingreso antes. ¿Y cómo ingresó? San Juan capítulo 10, versículo 1. Aleluya. San Juan capítulo 10, versículo 1. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Eso quiere decir que se le dio lugar para que pudiera entrar. Y eso es lo que no debemos hacer. Por eso tenemos que reconocer que el primer campo de batalla, ¿dónde es? Es la mente. Y aquí nos está hablando específicamente de que el diablo es un ladrón y es un salteador. Y es ahí donde el adversario de nuestra alma va a estar bombardeándonos continuamente. Y por eso es nuestro deber como hijos de Dios, lo que hemos hablado en otras oportunidades, no darle lugar al diablo. Amén, hermano. Continuamente nuestra responsabilidad es no dar lugar, porque sabemos lo que nos advierte. También en la carta a los Corintios, en el capítulo 6, 1 de Corintios capítulo 6, versículo de 9 al 11. 1 de Corintios capítulo 6, versículos de 9 al 11. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Miren cómo es que el Señor repite este tipo de pecados. Por alguna razón lo debe de hacer, lo pudo haber dejado escrito aquí. Porque dice aquí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Vuelve a recalcar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y agrega, y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y el poder del Espíritu de nuestro Dios. Termina concluyendo este versículo, hermanos. Mire qué glorioso es el Señor, cómo nos transmite sus mensajes de una manera tan extraordinaria, cómo quiere llegar a tocar nuestro ser para que nosotros sepamos qué es lo que ya no nos conviene hacer, lo que éramos antes de conocerlo a Él. Ahora ya somos nuevas criaturas. Aleluya. Ahora de lo nuevo tenemos que sacar, hermano. De la palabra de Dios tenemos que extraer para poder vivir una vida plena en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios da por entendido que los cristianos tenemos el poder de hacer morir las cosas que promueven los demonios. Los verdaderos cristianos han crucificado la carne con sus pasiones. Una vez más, está al alcance de la voluntad del cristiano el poder para despojarse del viejo hombre, de su naturaleza pecaminosa o de la carne. Está en el cristiano el poder para hacerlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque incluso el Señor Jesucristo le dio una orden a los discípulos en determinado momento antes de partir a la eternidad, al cielo con el Señor, hermanos. Él les dio una orden a los discípulos diciéndoles que fueran a Jerusalén para que vieran cómo Él se despedía de ellos. Y les dijo una palabra gloriosa.
y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces usted y yo tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da el poder para que nosotros podamos vencer Amén. cualquier Gloria a Dios. adversidad que el enemigo ponga en nuestro camino. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Como hemos leído en otra oportunidad en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 13 al 15, el proceso del pecado y cómo da a luz la muerte. Vemos ahora cómo puede entrar el pecado y dar a luz la muerte en una persona. Pero antes de llegar a este momento, hermanos, los deseos pecaminosos del cristiano no desaparecen, pero ahora tenemos el poder para vencerlos. Aleluya. Romanos capítulo 6, versículo 6. ¿Lo tiene alguien? Y otro hermano que me busque también Romanos capítulo 7, versículo del 12 al 13. Un hermano me busca Romanos capítulo 6, versículo 6. Y otro hermano me busca Romanos capítulo 7, versículo del 12 al 13. A ver, ¿quién me lee? Yo tengo del 7 de Romanos 12. Vaya, me va a leer primero entonces el hermano el capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene, hermano? A Lea. ver. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén, gloria a Dios. 12 y 13, 12 y 13, hermano. sí, del 7. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Hasta ahí, hermano? Amén, amén, gloria a Dios. Mire cómo lo describe el apóstol Pablo. Está describiendo su propia vida. Cómo es que él tenía que pelear contra el pecado. Él decía, miserable de mí, dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Increíble lo que pudo haber estado pasando en la vida del apóstol Pablo para que dijera esas palabras. O sea que todo el tiempo usted y yo somos acechados por el enemigo. Él va a tratar de una y otra manera de seducir nuestra alma, de seducir nuestra mente para que no obedezcamos la palabra de Dios. Aleluya. Entonces les decía, como hemos leído en otra oportunidad en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo del 13 al 15, el proceso del pecado y cómo da luz la muerte. Ahora, está hablando de la muerte espiritual. Cuando el cristiano está firme y de repente viene la tentación o la prueba y fácilmente es presa del pecado. Ahora, ¿cómo puede entrar el pecado y dar a luz la muerte en una persona? San Juan, capítulo 13, versículo del 26 al 27. Vamos a pedir al hermano Martín que nos lo lea en el nombre de Jesús. San Juan, capítulo 13, versículo 26 al 27. Aleluya. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Increíble, ¿verdad? ¿Dónde iba el pecado en Judas? En el bocado de pan que se comió. Por eso la Santa Cena nos puede servir para dos cosas. Una para bendición y otra para maldición. Qué increíble esto, hermano. Porque la Santa Cena es una administración delante del Padre. Usted sabe que es la segunda ordenanza que la Biblia nos enseña. Que la primera ordenanza es el bautismo en agua. Que el bautismo en agua, cuando usted y yo nos bautizamos, dice que se pone el hombre viejo y muere el hombre viejo. Ajá. Y cuando lo meten en el agua,
viene y resucita el hombre nuevo para la gloria de Dios. Amén. Por eso es importante el bautismo en agua. Entre más rápido lo bauticen, mejor para la gloria de Dios, Amén. porque va a tener mucho más amplio el conocimiento de la palabra. Es cierto. ¿Se acuerda usted cuando dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 3, que dice que Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche? Y dice que tuvo una conversación muy amena con él. Y llega el momento en que Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo le responde, ¿y cómo puedo nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Sería algo ilógico que se hiciera eso. Pero entonces el Señor le recalca, tienes que nacer de agua y de espíritu para entrar al reino de Dios. Gloria a Dios. ¿A quién le estaba explicando eso el Señor? Nicodemo. A un rabino, a un maestro de la ley, hermano. Un hombre estudiado. Él estaba bien preparado teológicamente, pero no sabía del nuevo nacimiento. Muchos de nosotros como ministros tenemos culpa porque les queremos enseñar antes a las personas de que se bauticen, y el principio bíblico no es así. Que me perdonen algunos de los ministros, pero los principios bíblicos es que reconocen a Jesús como su verdadero Salvador, y luego de eso, si hay agua, meterlo de una vez al agua en el nombre de Jesús, hermano, de veras, así, ese es el evangelio, hermano, de veras, en el nombre de Jesús, porque a Nicodemo le tuvo que explicar, leámoslo en el nombre de Jesús, hermano, leámoslo, aleluya, gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 3, vamos a leer aquí en el nombre de Jesús, aleluya. ¿Ya lo tiene? Sí, Amén. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Aleluya. Nicodemo le preguntó Nicodemo, mejor dicho, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? O sea, si él no entendía algo que era de la tierra, ¿cómo iba a poder entender lo espiritual? O sea, una persona que no se bautiza no va a entender en absoluto, en su totalidad, el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso es importante el bautismo en agua. Que nos vayamos, si usted quiere, a la playa y en el mar, sumergirlo en el agua en el nombre de Jesús. O si conocen un río, meterlo en el río. Aleluya. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y si es posible que dé su paso de fe desde ya, yo me quiero bautizar ya lo más pronto posible. Y gloria a Dios. Amén. A bautizarlo para la gloria del Señor. Amén, sí. Ese es porque fíjense que dice la palabra que
que cuando es sumergido en el agua, dice que los pecados son arrojados al fondo de la mar Sí. y ya Dios no se acuerda nunca más de ellos. Es la Aleluya. primera administración con el Padre. De igual manera la Santa Cena. La Santa Cena también es una administración que tenemos con el Padre. Cuando usted toma el vino y come el pan, dice también en la palabra, no sé si está en primera o segunda de Corintios, que dice que, vamos a leerlo en el nombre de Jesús mejor. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 17. Vamos a ver. No, 23. Mire lo que dice. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Lo tienen? Sí, hermano. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado, dio gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así es. ¿Qué es lo que se come entonces cuando usted come el pan? El cuerpo de Cristo. Y también dice, luego dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. O sea, ¿qué representa entonces el vino? Representa la sangre de Cristo, hermanos. O sea que es tan valioso que nosotros compartamos la Santa Cena. ¿La puede tomar una persona que no se ha bautizado? Sí, porque le entregó su vida a Cristo. El bautismo en agua, como la Santa Cena, es tan importante como que usted haya tomado su primer paso de haberle entregado la vida al Señor Jesús. ¿Está conmigo en el nombre de Jesús, hermano? Sí, amén. Entonces sigamos aquí. ¿Por dónde iba antes de que usted me interrumpiera? Así le digo a mis hermanos. Entonces, gloria a Dios. Entonces decíamos, el Espíritu Santo ya ha lavado y santificado a los creyentes. Si el pecado continúa en una persona en forma habitual, necesita una liberación con urgencia. ¿Qué necesita una persona para llevar a cabo una liberación? Que quiera salir del lugar, el que está o el estado emocional en el que se puede encontrar. Una vez hablaba con un muchacho por teléfono que está en Nueva York, joven. Yo lo conocía ya en Guatemala, es de Guatemala, solo que radica aquí. Y me decía, mira, fíjate que yo tengo un problema, que yo estoy viendo pornografía. O sea, eso ya era, y él siendo cristiano, voy a la iglesia y miro pornografía, ¿qué puedo hacer? Buscar quien te ministre, buscar quien pueda ministrarlo para que pueda salir de ese lugar donde se encuentra, porque si no busca una administración, ese pecado lo va a llevar a otro, a que cometa un acto inmoral delante de Dios. El cristiano puede pecar, pero es el único responsable por hacerlo. Ningún agente externo puede ser culpado por el pecado cometido por el cristiano. La palabra de Dios nos considera responsables por nuestras faltas. Es gracias a la obra de Jesucristo en la cruz y su victoria sobre la muerte que hoy podemos los cristianos venir a Él en arrepentimiento y ser restaurados en la comunión con Dios. El incrédulo por su parte puede hacer lo mismo entregando su vida a Cristo. Aleluya. En arrepentimiento y en fe para salvación eterna. Dios ha provisto la solución para que no sigamos pecando. Gracias. Romanos capítulo 6, versículos del 11 al 12. Aleluya. Gloria al Señor para siempre.
Romanos 6, hermano. Romanos capítulo 6, versículos del 11 al 12. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus consuficiencias, dice la palabra. Sí, Señor, aleluya. Gloria al Señor. También también Romanos 8:9 dice. Ahí está cerquita, dice, mas vosotros no vivís según la carne, Aleluya. sino según el Espíritu. Dice. Efesios capítulo 4, versículo 20. Efesios 4, 20 al 24. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Amén, hermano. Gloria a Dios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y revestido del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. El apóstol Pablo parece estar bajo de la impresión de las afirmaciones, exhortaciones y mandamientos expresados arriba. Quiere decir algo realmente, no son palabras al viento, Eso. ni son conceptos relativistas. La palabra de Dios nunca llama al cristiano a hacer algo que el creyente no tiene la capacidad de hacer. Así es. Porque usted y yo, Dios nos ha hecho capaces de poder vencer cualquier adversidad que el enemigo ponga en nuestro camino. Gloria a Dios. Esto significa que ahora tenemos la habilidad de elegir correctamente, de hacer el bien o el mal, de andar en el espíritu o en la carne, de renovarnos en el espíritu, vestirnos del nuevo hombre, de considerarnos muertos al pecado y no dejar que el pecado reine en nosotros, si en realidad somos nacidos de nuevo. Gloria a Dios. Aleluya. El viento, dice, sopla hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste, o cualquier combinación de los anteriores, no importa hacia dónde sople. Es la posición de la vela la que determina la dirección en la cual el velero navega. Ponga sus velas en la posición correcta. Sí, Señor. Es algo tan glorioso poder entender este acertijo, hermano, pero es bien glorioso. Dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios 2:2. Aleluya. ¿Puede leerlo, hermano Martín? Amén, hermano. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aleluya. ¿Qué significa que hemos muerto al pecado? Significa que hemos muerto al demonio del pecado o al reino del pecado. Antes de confiar en Cristo como Salvador, nosotros pertenecíamos al reino de Satanás y al pecado. Estábamos bajo el poder del pecado. Mire de dónde nos arrebató Cristo. Sí, hermano, amén. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios quiso que nosotros cambiáramos totalmente y nos dio la oportunidad de vivir para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Éramos esclavos y prisioneros, nacimos en esclavitud. Todo individuo nació desde Adán, con excepción de Cristo, nace esclavo del pecado y lamentablemente también de Satanás.
pero vino Cristo y nos arrebató y Aleluya. nos dio una manera de vivir diferente. Amén. Ahora Gloria a usted y yo Dios. podemos declarar 2 de Corintios 5:17. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Que el Señor lo bendiga ricamente. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos de pie y oramos. Gloria al Señor Padre. ¿Cómo se llama el tema? Libres de a los cautivos. Libertad a los Gloria a cautivos. Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Oramos. Sí, Señor. Padre, te damos gracias esta noche, Dios Todopoderoso, por la oportunidad que tú nos das de conocer, mi Dios eterno, tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, Rey gloriosa, que no hay engaño en ella, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias por la bendición que tú nos das por medio de ella, de tu palabra, que conocemos en sí, Padre eterno, qué es lo que debemos hacer y que no. Permite, Padre, que podamos caminar en conforme tu voluntad y que todo nuestro caminar pueda ser grato ante tu presencia, Señor maravilloso. Hoy estamos aquí reunidos con un solo propósito, de darte honor y gloria a ti que te lo mereces, mi Dios eterno. Muchas gracias por los años que tú nos has concedido aquí en la tierra. Te agradecemos infinitamente y los que tú nos quieras conceder, desde ya te damos toda la gloria y la honra. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te Amén. damos la gloria. Amén y amén. Que el Gloria. Señor les bendiga ricamente, amados Amén. hermanos. Gracias, Padre. Amén. Gloria al Señor Aleluya. para Estamos siempre. despedidos, hermanito. El Señor los bendiga. Preciosa la palabra de Dios. Aleluya.